en casi 2 meses. Bueno, Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a leer hasta ahí. Esta carta, la carta a los Gálatas, generalmente se estudia junto con la de Romanos. Nosotros en casa, de hecho, tenemos un módulo así de la universidad que dice Gálatas y Romanos, porque tienen mucha similitud la una con la otra y el tema es muy similar en ciertas partes. Esta carta en esencia es una carta apologética. ¿Qué significa eso? Es una carta que Pablo escribió para defender el evangelio, para corregir anomalías que había en la iglesia de Galacia y que predicadores que habían pasado por allí fueron predicando cosas que son anti-evangelio. No eran antibíblicas porque el Nuevo Testamento no existía, pero eran anti-evangelio. ¿Qué es anti-evangelio? Bueno, anti-evangelio es lo que es en contra del evangelio. Entonces es por esta razón que Pablo comienza la carta presentando sus credenciales. ¿Qué dice? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En esta breve presentación, Pablo dice dos cosas. La que ya sabemos, que él era apóstol de Jesucristo, y la segunda, que Jesucristo resucitó de los muertos. Esto último quiere sentar desde el principio la base del evangelio que Pablo predica. Cuando Pablo habla de la resurrección, está resumiendo en esa expresión toda la enseñanza del evangelio. ¿Por qué? Para resucitar, ¿qué tiene que pasar primero? Tiene que morir. Y para que muera, ¿qué tiene que pasar primero? Tiene que vivir. Entonces, él está diciendo, Cristo murió y resucitó. En una frase sencilla. Dice que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué es? Lo resucitó. Entonces, él está sentando las bases de lo que él va a decir más adelante. Y hay que prestar atención a lo que ocurre. Él no está solo, están todos los hermanos que están con él. No sé dónde estaba, pero esos hermanos. Y en el versículo 4 dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo? Bueno, está diciendo que Cristo se dio por nosotros. O sea, es Cristo la razón del evangelio, es Cristo el enfoque del evangelio, es Cristo lo que nosotros tenemos que tener presente y a quien tenemos que mirar. Está hablando de Cristo. Entonces, todo esto tiene una razón. Y entonces entramos en el meollo del asunto. Versículos 6 y 7. Estoy asombrado porque a los hermanos la palabra maravillado le suena como que maravilloso, ¿no? Pero lo que está diciendo, estoy asombrado. Me impacta. ¿Qué cosas? Oye, ¿cómo
¿cómo es que tan pronto os has alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como ya hemos dicho en otro momento, la palabra evangelio significa buenas noticias, ¿ok? Pero también hemos hablado de lo que no es permanente. Usted puede tener una buena noticia hoy y mañana esa buena noticia ya no es buena. Pero el evangelio siempre es bueno. El evangelio siempre es buena noticia. Por ahora y por la eternidad es buena noticia. No hay otra noticia como el evangelio, no hay otra buena nueva como el evangelio. Entonces, no que haya otro evangelio, no hay que haya otra forma de ser salvo, sino solamente Jesucristo. Y la salvación dice, del que os llamó por la gracia. Es un regalo. Entonces, el único verdadero evangelio es el que habla de la resurrección de Cristo. Y es lo que él está diciendo en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, librarnos de las maldades de este. Hace un rato decía yo que cuando esparcimos agua limpia, cuando la gente recibe el evangelio, recibe esa agua limpia, entonces se aparta de la inmundicia y se aparta de los ídolos, ¿ok? Eso es librarnos del presente siglo malo, librarnos de la vida que no tiene a Cristo, la vida que vive sin tomar en cuenta a Cristo, sin tomar en cuenta a Dios y haciendo lo que nos da la gana. Entonces, el versículo 15 y 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. El verdadero evangelio, ¿qué hace? Dice Pablo, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Y hablábamos hace un momento del asunto del testimonio, que nosotros tenemos que ver siempre a Dios. Dios se revela a nosotros. Nosotros no vamos a conocer a Dios por nuestro esfuerzo. Dios tiene que decidir revelarse a nosotros. Él tiene que decidir mostrarse a nosotros. ¿Ok? Una cosa que nosotros debemos tener bien clara. El hecho de que nosotros hayamos recibido a Cristo es porque Dios decidió revelarse, decidió mostrarse. Algunas veces se muestra en situaciones difíciles, en problemas. Cuando uno se halla en problemas, uno dice, ¿dónde está Dios? Y acaba buscando a Dios. Hay otros que nos pasa como Elías. Elías estaba en la montaña y dice que vino un fuego y ahí no estaba Dios. Vino un torbellino que partía y ahí no estaba Dios. Vino un terremoto y ahí no estaba Dios. Entonces, ¿dónde encontró Elías a Dios? En el silbo apacible. Ese es mi caso. Yo encontré a Dios en el silbo apacible. Pero sea como sea, es Dios el que se revela. Y el evangelio nos muestra, nos revela a Cristo, nos muestra quién es Cristo, nos da a conocer y a entender qué fue lo que Cristo hizo con nosotros, por qué lo hizo. Y no solamente eso, actúa en nosotros de tal manera que nos volvemos agradecidos con Dios. Y es por eso que las obras que hacemos no nos salvan. Pero cuando somos salvos, hacemos obras que son agradables a Dios. Todo lo que usted hace antes de recibir a Cristo, a Dios le importa muy poco. Dice la Biblia, déjeme decirle, yo estoy seguro que ustedes hacen algunas cosas buenas
que antes de conocer a Cristo hicieron algunas cosas buenas. Pero ¿qué dice la Biblia sobre eso? Dice la Biblia, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Qué significa eso? ¿Qué es inmundicia? Bueno, lo que hacemos cuando mi esposa lo llama la segunda. Lo que sale ahí, eso es inmundicia. Entonces son como trapos de eso. ¿Huele bien? No, huele mal. A Dios todo lo que la gente hace sin Cristo le desagrada. Todo. Ay, pero es que todo. A menos que lo haga con un corazón para Dios. Y ese es el caso de Cornelio. Él estaba buscando a Dios, él quería encontrarse con Dios, pero él no encontró a Dios hasta que Dios se manifestó a su vida. Era un hombre que no tenía entendimiento de Dios, pero tenía un corazón para Dios. Generalmente las cosas que hacemos las hacemos para nosotros. El único y verdadero evangelio te hace libre de todo tipo de rituales y marcas distintivas religiosas. Mira lo que dice el capítulo 2, versículos 1 al 5. Hablando Pablo de su conversión y demás, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. Escucha esa palabra, nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Se refiere a los gentiles. El evangelio te hace libre de rituales, te hace libre de tradiciones. Déjeme explicarlo en mi vida. Para mí, como para la mayoría de ustedes y la mayoría de la gente en Panamá, la celebración que viene dentro de unos días era importante. Todos la celebrábamos porque entendíamos que era el nacimiento, decíamos nosotros. Y pensábamos que, pues, tenía que celebrarse, lo hacíamos en automático. Ni siquiera pensábamos si sí o si no. Viene y hay que hacer. Viene y hay que comprar regalos. Viene y que era en automático. No había un discernimiento, no había un entendimiento. Pero cuando yo entiendo el evangelio, me doy cuenta que eso yo no tengo que celebrarlo. ¿Es malo que lo celebre? Bueno, depende de cómo lo celebro, pero yo no tengo que celebrarlo. Me doy cuenta de que Dios inclusive lo escondió, lo ocultó. ¿Por qué lo ocultó? Cuando lo vea le preguntaré. Pero si Él quería que lo celebráramos, ¿qué hubiera hecho? Celébrenlo. ¿Hay un problema en que lo celebren? Depende. Te estás haciendo en automático, tienes un problema. Porque Dios quiere que hagamos las cosas con entendimiento. Ahora, lo entiendes y aún así lo celebras, pero no como un ritual, sino porque te gusta, no estás adorando el árbol. Es tú y Dios, no me meto en eso. La Biblia dice que yo no te juzgue y tú no me juzgues a mí. Y yo no te juzgo por celebrarlo. Lo que sí es que tenemos que hacer es entender por qué hacemos las cosas. ¿Ok? Entonces, ya me lo han dicho otras veces, ya lo he dicho otras veces y se lo vuelvo a decir. Si yo llego a tu casa y tienes un arbolito, yo no voy a decir nada. Es tu arbolito y es tu casa. Si tienes un nacimiento, yo no voy a decir nada. Es tu nacimiento y es tu casa. Es tu asunto con Dios, es tu relación con Dios. Lo que sí voy a decir es en la comida, a ver, sírveme. Ahí sí va a decir, ¿qué tienes pavo? Si tienes jamón, como jamón, pero me gusta más el pavo, así que ya saben. Pero somos libres realmente.
somos libres. Usted no tiene o no que hacer o dejar de hacer. Usted es libre en Cristo. La Biblia nos exhorta y nos anima. Todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de obra, hazlo para el Señor. Hazlo en el nombre de Jesús, hazlo para Él. Entonces, si lo haces para Cristo, yo no tengo problema. Y Cristo tampoco. Somos libres. El único y verdadero evangelio te da un propósito de vida en Dios. Miren lo que dice los versículos 7 y 8. El apóstol Pablo dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, Pablo tenía un propósito, su vida al convertirse a Cristo tuvo un propósito. ¿Cuál era el propósito? Llevar el evangelio a los gentiles, a los que eran de la incircuncisión. Y asimismo, cuando Dios te escogió, no te escogió simplemente para que seas cristiana. Dios te escogió no solamente para que seas cristiano, Dios te escogió porque Él tiene un propósito. Dios, el evangelio que no da propósito de vida, no es evangelio. El evangelio verdadero nos da una razón para vivir. Y podemos resumirla en esencia diciendo Jesucristo. Pero esa palabra se define de diferentes maneras dependiendo de quién la diga. A nosotros nos gusta mucho, a mí me gusta mucho una historia de un joven llamado Samuel Morris, un africano, hijo de un jefe de tribu que fue conquistada por otra tribu y se lo llevaron a él de niño como rehén. Y un día cuando lo van a matar, lo tienen amarrado a una estaca y le tiran una lanza. Dice que salió una luz del cielo que iluminó todo, las cuerdas que tenía se le soltaron, él se dobló y la lanza pegó arriba. Y él escuchó una voz que dice, corre, Cabú era su nombre, corre Cabú. El asunto es que él en esa corrida se encuentra con una gente, reconoce a Cristo y él deseaba que su gente conociera a Cristo. Que la gente de su pueblo supiera quién era Cristo y le dice a la misionera, ¿cómo puedo aprender más? Y ella le dice, ya yo te enseñé todo lo que podía enseñarte. Entonces, ¿quién le enseñó a usted? Y aquí es donde todos quedamos avergonzados. Porque Cabú era un africano, un aborigen que no tenía conocimiento de nada, no tenía. Y el hombre, ella le dice, me enseñó fulanito de tal. ¿Y dónde está él? En Nueva York. Y cuando ella va hablando y voltea, Cabú iba por allá. ¿Para dónde vas, Cabú? Voy para Nueva York, pero si no sabe dónde queda, mi Padre Celestial me va a mostrar el camino. Y se montó en un barco y el capitán le tenía rabia porque el hombre no sabía nada de barco y le dijo que su Padre Celestial le iba a ayudar. Pero cuando él terminó el viaje, el capitán y todos los del barco se habían convertido. Y llegó a Estados Unidos sin saber quién era, no conocía nada, pero Dios lo guió hasta el lugar donde tenía que ir. Y llegó, para resumirle, a una universidad que estaba en quiebra. Y cuando él llegó ahí, por medio de él, la universidad se levantó. Y se esforzó por aprender. Pero antes de volver a su tierra, falleció. Pero debido a su testimonio, otros fueron a ese lugar a predicar a Cristo. Él conoció a Cristo, él conoció el evangelio, él tuvo un propósito y vivió por ese propósito. Y nosotros tenemos que entender algo. Dios nos llamó con un propósito y debiéramos vivir por el propósito por el cual Dios nos llamó. El único y verdadero evangelio es por fe y solo por fe en Cristo Jesús. Y aquí me voy a adelantar un poco. 3 del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esa palabra significa quién los engañó, quién los maravilló, quién los enredó. Póngale el calificativo panameño que usted encuentre. Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya
fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nica decía hace un rato en su testimonio que ella tenía pensamientos. Porque es que la fe no evita los pensamientos. Los pensamientos llegan. La fe lo que hace es que expulsa los pensamientos negativos. Se aferra a la verdad y se mantiene en la verdad. No importa cuántos pensamientos negativos tenga, ella sigue caminando y creyendo. Y aún supóngase que no los puede echar, que los pensamientos siguen ahí. Y los pensamientos le están diciendo, regrésate. Regrésate, y él va a seguir caminando porque él sabe para dónde va, porque tiene fe, porque sabe a dónde seguir. Y no importa cuántos pensamientos hayan diciéndole, regrésate, él va a seguir adelante porque él camina por fe. Ahora, el que predica un evangelio alterado es maldito. Eso es lo que significa anatema en términos sencillos. Es una persona realmente más que maldita. ¿Y qué es predicar un evangelio alterado? Bueno, en el caso de los Gálatas era obviar la gracia. Y yo fui culpable de eso, quiero que sepan. Digo, no lo prediqué realmente, pero lo creí. Porque el evangelio de la gracia dice que yo soy salvo por gracia. El evangelio de la gracia dice que yo soy salvo por fe. El evangelio de la gracia dice que eso lo hizo Dios. El evangelio de la gracia dice que Dios me tiene en su mano y que nadie puede arrebatarme de su mano. El evangelio de las obras dice, tú tienes que hacer esto, lo otro o aquello para ser salvo. El evangelio de las obras dice, si tú das ofrenda aquí, Dios te sana. Yo oro y Dios te sana. El evangelio de las obras dice que si tú te equivocas en algo, pierdes tu salvación. El evangelio de la gracia dice, no hay manera de que tú pierdas tu salvación porque no depende de ti, depende de Dios. Sin embargo, no es que yo pueda hacer lo que me da la gana. Acuérdense que ya dije que cuando yo realmente estoy caminando en el evangelio, yo hago obras. ¿Qué obras? Hago las obras del evangelio. Vivo con un propósito. Pero hay otras cosas que son antievangelio. Por ejemplo, en el tiempo de Pablo, en 1 Corintios 15, dice que, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 12. Versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo, ¿qué empezó diciendo? Dice que Dios levantó a Cristo de los muertos, o sea que resucitó. Entonces dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que de Dios que Él resucitó a Jesucristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, murieron y ya no se van a levantar nunca. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, suponiendo que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, gloria a Dios. Primicias de los que durmieron es hechos. Si alguien predica a un Cristo adulterado, está predicando otro evangelio. Los TJ dicen que Jesucristo no es Dios. Ese es un falso evangelio.
los de la unicidad dicen que Dios solamente es Cristo. O sea, el Padre y el Hijo no existen. Cristo es el Padre y el Hijo. Los universales predican al Espíritu Santo cuando dice que el Padre es el origen del todo en el nombre de Cristo Jesús. Son ejemplos de falsos evangelios. Si alguien predica, como ya dije hace un rato, que se tiene que hacer alguna cosa para agradar a Dios, está predicando otro evangelio. Todos los que enseñan a las personas a hacer rituales, mandas, veladoras, etcétera, están predicando otro evangelio. Todos los que dicen que tenemos que dar algún tipo de ofrenda, diezmo, lo que sea, para agradar a Dios, están predicando otro evangelio. Cuando alguien escucha y atiende al verdadero evangelio, su vida adquiere una dimensión y propósito en Dios. O sea, lo que yo vivo, lo vivo en Dios, lo vivo para Dios. No de acuerdo a lo que piensen los demás, no de acuerdo a mis propias ideas. Es Dios el centro y Dios tiene un plan para mí. Él es el que generó o creó las obras, preparó las obras para que yo ande en ellas. Cuando alguien escucha y atiende al verdadero evangelio, no puede estar indiferente ante las necesidades del prójimo. El capítulo 2, versículo 10 dice Pablo que habló con Pedro y con Santiago, dice, pero solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El verdadero evangelio consiste en seguir a Cristo y vivir para Él. El que conoce y vive por el evangelio, solo le interesa una cosa: agradar a Dios. Capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y este fue el problema de Pedro. Se enfocó en agradar a los hombres y por eso fue que simuló. Se olvidó de quién tenía que agradar. Nosotros solo tenemos que agradar a una persona, a Dios. Usted ve pocotón de iglesias haciendo, entre comillas, buenas obras, pero generalmente agarran y toman fotos, toman videos, los suben. ¿Para qué? ¿Para qué yo subo en Facebook una actividad donde estoy llevándole comida a los pobres? Yo estoy de acuerdo en que pongamos, por ejemplo, una campaña que se está predicando el evangelio. Una caravana donde estamos caminando y predicando el evangelio. Pero cuando estamos ayudando a alguien, el Señor lo dijo claramente: no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. ¿Qué hacemos nosotros publicando? Es más, todavía lo otro es medio dudoso, pero es permitido, porque de alguna manera estamos predicando el evangelio. Cuando has creído el evangelio de Jesucristo, quieres que Cristo te haga agradable a los demás. Pero si no pasa, solo no importa, porque lo importante es agradar a Cristo. O sea, póngase a pensar, nosotros orando por todo ese poco de misioneros y cristianos allá en otras naciones, y que ellos, la gente que los persigue, al final muchas veces los matan, los torturan y demás. Y bueno, Cristo, usted dirá, Cristo no lo hizo, ¿qué importa? Lo importante es agradar a Cristo. Si podemos, la Biblia lo dice, en cuanto dependa de ustedes, estén bien con todas las personas, pero hay veces que no depende de nosotros.
Entonces debemos poder buscar siempre agradar a Cristo. El Evangelio es Cristo y punto. Nada más que eso. Si nosotros vamos a buscar por otro lado, nos vamos a perder. Hay un solo Evangelio. El Evangelio se trata de las buenas noticias que dicen: Cristo murió en la cruz para librarnos de las ataduras de la ley. Cristo murió en la cruz para librarnos de la esclavitud del pecado. Cristo murió en la cruz para librarnos de la esclavitud de los rituales religiosos. Cristo murió en la cruz para librarnos del poder de la muerte, o sea, para darnos vida eterna. El Evangelio se trata de buenas noticias que dicen: Cristo resucitó de los muertos para derrotar de una vez por todas al pecado. Cristo murió de los muertos para vencer a la muerte por nosotros. Cristo resucitó de los muertos para derrotar de una vez por todas a Satanás. Cristo murió y resucitó de los muertos para servir de garantía de que nosotros también vamos a resucitar. El Evangelio se trata de las buenas noticias que dicen que Cristo vendrá en las nubes para resucitar a los que hayan muerto en Él antes de que Él venga. Cristo vendrá en las nubes para transformar y dar cuerpos nuevos a los que vivamos en Él cuando Él venga. Cristo vendrá en las nubes para levantar de esta tierra a todos los que hayamos creído. Cristo vendrá en las nubes para llevarnos y que estemos con Él para siempre. ¿Qué más se puede decir? Nosotros tenemos que entender que lo que tenemos es demasiado grande y no podemos negociarlo de ninguna manera. Tenemos que afirmarnos en la fe del Evangelio. No podemos permitir que nada ni nadie venga a calentarnos el oído y a enseñarnos cosas raras. Debemos entender que a Dios no le importa ni un poquito el dinero, pero nosotros lo necesitamos. Nosotros debemos comprender que Dios está más interesado en nosotros que nosotros en Él. Usted no es un accidente. No nació por accidente. No está vivo por accidente. Usted no escuchó el Evangelio. Usted no vino a esta iglesia por accidente. Dios tiene un propósito con su vida. Y no tiene que ver conmigo. Porque algunos dicen: el pastor no me usa. No tiene que ver conmigo. Tiene que ver con Dios y usted. Tiene que ver con Dios y usted, no tiene que ver con nada más. Yo no soy el que decide quién se salva y quién no. Yo no soy el que decide quién trabaja y quién no. Yo no soy el que decide quién hace y quién no hace. De hecho, hay personas aquí a las que yo nunca hubiera puesto a hacer nada. Pero un día Dios me dijo: mira, y me mostró. Y me la señaló, me lo señaló. Y en el momento en que Dios me señala algo, yo simplemente hago caso. No es que yo no lo use, es que Dios no lo está usando. Porque el día que Dios le quiere usar a usted, téngalo por seguro que me habla a mí. Y yo voy a hacer lo que Dios me diga. ¿Qué pastor más presuntuoso? No. Es que he comprobado en 13 años que es así. Usted no tiene ni idea, muchos de ustedes no tienen ni idea del peligro que corren cuando los pastores, porque muchos lo hacen, ponen a la gente a servir entre comillas, a Dios, sin que estén preparados para ello. Entonces el enemigo es así, ¿eh? Aquí tengo una presa fácil. Mi trabajo es protegerle.
Mi trabajo es ponerme de acuerdo con Dios. Es escuchar a Dios y cuando llegue el momento, darle el lugar al que Dios ha preparado para ese lugar. Pero usted debe prepararse. Usted debe buscar a Dios, debe aprender la palabra, debe vivir para Dios. Y llegado el momento, Dios le va a usar. Pero entienda algo. Imagínese que usted tiene un bebé, 3 años. Voy a ponerlo grandecito. Y el bebé de 3 años quiere, mamá, yo quiero fregar. ¿Usted qué le dice? Está bien, niño, friega. Lo primero es que ni siquiera va a alcanzar el fregador. Pero mamá, no llego. Entonces usted va a buscar un banquito y lo va a trepar en el banquito y se va a poner al lado de él a fregar. Y él va a imitar lo que usted hace. Y con la práctica, a lo mejor ya a los 4 es un experto fregando. Es más, a lo mejor a los 3 y medio ya frega muy bien. Algunos se ríen, pero hay niños de 2 años que tocan la batería mejor que cualquier adulto. Muchas veces menospreciamos a los niños. Ahora, yo era un niño. Tenía 2 años en el Evangelio. Nadie sabía quién yo era. No me habían bautizado. Yo estaba bautizado ya, pero nadie sabía si yo era bautizado o no. Nadie sabía si yo había hecho profesión de fe o no. Yo estaba en la iglesia. 2 años. Y llegué, pastor, yo quiero servir. Y el pastor me dijo, ven el jueves. Desde ese jueves, desde el domingo siguiente a ese jueves, yo estoy sirviendo en la iglesia. Hace 30 años atrás. Pero fueron 2 años que el pastor no me conocía, pero Dios me conocía. Fueron 2 años escuchando a maestros de la Biblia, porque Dios me guió a donde yo tenía que escuchar, aparte de lo que escuchaba mi pastor. Fueron 2 años en que yo leí la Biblia más de una vez. Fueron 2 años en los que Dios estuvo preparándome para yo empezar a servir. No mi pastor, él no me conocía. Dios estuvo preparándome. Si usted dispone su corazón para servir a Dios, déjeme explicarle lo que va a pasar. Usted no se va a poder quedar sentado. Usted no va a poder quedarse tranquilo en su casa. Usted tiene que hacer algo para Dios. Usted le va a arder el corazón. Usted va a ver a su familia sin Cristo y usted cada vez que lo ve le va a arder el corazón porque ¿cómo les hablo? Si es como yo así medio penoso que era en ese tiempo, usted va a estar pensando, ¿qué les digo? ¿Cómo les digo? Tengo que hacer algo. El Evangelio es simple gracia. Es un regalo, es un don de Dios. Dice la Biblia, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo. Usted ha recibido el más grande regalo de la historia. Para los niños y jóvenes que viene la Navidad y están esperando recibir el regalo, reciba a Cristo y ya no necesita más nada. Ese es el regalo de Dios para toda la humanidad, para todo el que cree. Y una vez usted tiene ese regalo, su vida no va a ser la misma, no puede ser la misma. Y todo el mundo se va a dar cuenta que su vida no es la misma. Y ya a usted no le va a dar pena si la gente le critica su ropa, no le va a dar pena si la gente se burla porque se arrodilla, no le va a dar pena si usted viene en la semana y la gente dice, ¿pero qué te haces metido en la iglesia todo el tiempo? Ven conmigo, le vas a decir, ven para que veas. ¿Estás curioso? Ven, yo te muestro.
Porque usted ya está seguro, ya está segura de, sabe realmente que lo que usted tiene es más grande que cualquier cosa que le puedan ofrecer por allá afuera. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.